Estamos. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, que nos sintonizarán en este video. Es un privilegio, pues, saludarles y la bendición tan grande de tener conmigo a un gran amigo, a un pastor misionero en Francia, nuestro querido hermano Mauricio Pruner, al cual saludo en este momento. Un saludo, Mauricio. Hola Kevin y hola a todos los hermanos allá en San Vicente. Un saludo muy cariñoso de parte mía y de mi familia. Un gusto poder saludarles. Gracias, Mauricio, gracias. Y gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo y deseamos de verdad que Dios les continúe protegiendo, bendiciendo en este tiempo difícil a nivel mundial, pero sabemos que quisiéramos sociales, el cual es el impacto del COVID-19 en la iglesia del Señor. Entonces, vamos a desarrollar tres preguntas en esta hora y pues quisiéramos que nos apoyaras, nos ayudaras en el sentido de los conceptos de esta situación, el apoyo y lo que el Señor quiere, ¿verdad?, de nosotros como iglesia. Entonces, quisiera iniciar de esta manera. La primera pregunta que podemos mencionar, o el primer ítem, es ¿cuál es el impacto negativo que podemos mencionar del COVID-19 en la iglesia del Señor? El impacto negativo. Sí, bueno, yo creo que algunas de los aspectos negativos que esto ha traído, por citar algunos, es que ya no podemos estar reunidos como familia de Dios en nuestros templos, ¿verdad? En las iglesias, reuniones en las casas, salidas evangelísticas, no podemos estar haciendo evangelismo. Creo que esto ha venido a encerrar a la iglesia, pues. Bueno, ha encerrado a inconversos, creyentes, judíos, gentiles, en realidad ha encerrado a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, creo que ese es uno de los aspectos negativos, que la vida de la iglesia ahorita está encerrada. De eso yo lo que saco es que el Señor, porque obviamente el Señor ha permitido todo esto, no está tan interesado en tener a la iglesia en los templos. Si fuera una de sus prioridades, no hubiera permitido que esto suceda, pues. Yo creo que es una reflexión para nosotros. Ujú. Número uno, aquellos que quizás sí la teníamos clara, por así decirlo, que el Señor es un Dios que es espíritu, como Él dice, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. No tanto gente que el domingo vaya a un templo a cuatro paredes y le adore. Tenemos que valorarlo más, pues eso, valorarlo más, el hecho de estar en fraternidad con los hermanos, pero nos hemos dado cuenta que el Señor no estaba tan interesado en eso, si no lo hubiera parado, ¿verdad? Pero no es así. Eh, Como mencioné yo, el segundo impacto negativo, pienso yo, es eso, no podemos evangelizar, al menos aquellos a los que tienen la práctica. Ahorita, bueno, claro que están los medios, el Facebook, reuniones virtuales con la tecnología, videos en YouTube, pero el evangelismo de ir y hacer discípulos, ir, Vivencial ya de contacto, ¿verdad? la relación, ahorita no lo podemos Ujú. hacer, pues al menos aquí donde yo vivo, en Francia, el confinamiento es total, hay multas, se llevan a la gente también a pasar cuarentena, un poco parecido a El Salvador, pues, pero creo yo que un poco más riguroso aquí, porque al inicio costó, después ahora la gente se ha entendido, pero si me ven en la calle, pues tratando de hacer evangelismo, eso está prohibido, pues, ahorita está prohibido. Entonces, hemos perdido el privilegio de estar juntos, hemos perdido el privilegio de evangelizar y hemos perdido muchos hermanos, pues. Creo que hay una falsa predicación, falsa doctrina diciendo que a los cristianos no nos va a dar esto, que a los Ujú. pastores no nos va a dar esto, que a los misioneros no les va a dar esto. Esto es falso, pues. No hay Hay base estadísticas bíblica. ya de pastores, ¿verdad? Ya hay estadísticas ya de Aquí en pastores. Francia, yo trabajo con la Federación Bautista Francesa. Hubo 5 pastores contagiados, gracias a Dios se sanaron, pero hubo 5 pastores contagiados. En la iglesia más grande que hay en Francia es una iglesia de más o menos unos 1000 y algo de miembros. Eso es un avivamiento que el Señor provocó al este de Francia, en una ciudad que se llama Mulhouse.
y eso fue uno de los epicentros de contagio aquí en Francia. Y entonces en esta iglesia, hoy daban un informe en la mañana, vimos una transmisión que ellos hicieron y ya fallecieron 25 hermanos de esta iglesia. Wow. Entonces, no podemos decir que no nos va a pasar a nosotros. Por eso digo yo, es de los aspectos negativos también que estamos perdiendo algunos hermanos, pero ante todo esto tenemos la promesa de la vida eterna del Señor. Pues hoy estamos celebrando Domingo de Resurrección y Cristo resucitó para darnos la vida eterna, pues la vida en el paraíso. Amén. Y tenemos esa esperanza gloriosa, pues esa vida, como dice en 1 Corintios, Él nos ha dado, él es el espíritu vivificante. Aunque el cuerpo se muera, Él nos vivificará, pues con un cuerpo glorioso. Es fácil decirlo Oye, ahorita, citar el texto, pero de los aspectos negativos yo incluiría estos, pues. perfecto. Yo quisiera, creo que pudiese reforzar en ese sentido que el impacto negativo para la Iglesia del Señor, uno de esos también sería, obviamente, como por ende, por esta pandemia global, han habido muchas personas que han fallecido ya, entre ellos mucha gente, lógicamente la mayoría no cristiana, no seguidora de Jesús, no segura de su salvación. Creo que el impacto negativo también de la Iglesia del Señor caería también en no haber aprovechado en mucho tiempo a estas personas para poder anunciarle el evangelio, Sí. ¿sí? Entonces, yo pensaría que ese es un impacto fuerte, especialmente aquellos que fueron sus vecinos, a Mm, familias, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, a- a- del vecindario, pues. claro. Entonces, creo que eso nos llevaría a una reflexión de que en realidad Ezequiel lo dice, ¿verdad? Que toda esa situación caerá sobre nosotros y pues Sí, valorar eso, valorar eso. tienes razón, sí. Sí, el privilegio que no hemos estado aprovechando de compartir las buenas nuevas, pues. Exacto. Gracias, Mauricio. Gracias por eso. Aparte de actividades canceladas completamente para este año que teníamos, bueno, iglesias aquí en el país, bueno, en todo el mundo, tanto en todas las áreas, en los ámbitos, pero en la iglesia no ha sido la excepción. Se ha Exacto. parado todo. Se ha parado todo, pues, como vos decís, en el propósito de Dios, en el corazón de Dios, sabía que necesitamos volver a entender que más allá del templo es la iglesia. O sea, la iglesia no es el templo. Y entender de verdad también esa unificación familiar, diría yo, ¿verdad? Aprovechar. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a la segunda pregunta, o el segundo ítem. ¿Cuál es el impacto positivo del COVID-19 en la iglesia? Ahora vamos al impacto positivo, si Ujú. podemos notar eso. Mira, pensaría en algunos yo también, ¿verdad? Creo que como iglesia, como cuerpo de Cristo, ha habido mucha gente que se ha arrepentido delante del Señor, pues. Ha habido un temor, a veces hasta quizás pánico, que yo creo que ya cuando del temor se pasa al pánico, o del miedo natural del hombre se pasa al pánico, al estrés, al afán, creo que ahí ya estamos en territorio que al Señor no le gusta, pero creo que el miedo es normal, pues. El miedo a la muerte, miedo a las enfermedades, miedo al terrorismo, miedo a las maras, etcétera. Todos esos miedos creo que son normales, pero que no nos lleven al afán, etcétera. Y yo creo que ante este miedo que el Señor ha provocado con esta pandemia, mucho del pueblo de Dios se ha estado arrepintiendo. Personalmente, yo, pues, como tú decías, hay cosas que uno reconoce y decir, ¿por qué no salía todos los días yo a hablarle a la gente? Pues, ¿por qué solo salgo de vez en cuando? ¿Por qué a veces no abro la boca para hablar del Señor Jesucristo? Señor, perdóname. En mí ha habido un arrepentimiento de ciertas cosas que yo sé que tenía que cambiar. Y sé que la iglesia en general se ha estado arrepintiendo. Número dos, yo sé que la iglesia ha estado en oración. Muchas iglesias arman cadenas de oración, arman llamadas por diferentes plataformas electrónicas, ¿verdad? Para orar juntos. La gente ha estado orando y quizás estábamos en un mecanismo que la oración la habíamos dejado de lado, pues. Hay mucha gente que está Exacto. ayunando, pues, buscando que el Señor haga algo y es como que el Señor dijo, bueno, los voy a encerrar a todos para que tengan más tiempo para orar, para arrepentirse, para leer mi palabra. Y en mi caso personal, yo te digo algo que para mí ha sido un aspecto positivo. Yo he estado pasando más tiempo con mi familia, pues, porque el ministerio, lo cierto es que es bien, lo ocupa Demandante. demandante, lo ocupa a uno muchísimo, pues.
te doy el ejemplo ahorita esto que llamamos la Semana Santa. Yo cuando serví en El Salvador, ya estuvimos 10 años con mi esposa, desde que nos casamos, servimos 10 años en El Salvador. Y en esos 10 años, en Semana Santa, yo siempre estuve ocupado, sea con una conferencia, sea con un campamento de jóvenes, sea con un viaje que me tocaba atender de algún equipo de los Estados Unidos, o cuando íbamos a un viaje misionero, sea a Guatemala, sea a Honduras. Semana Santa yo no estaba en mi casa. ¿Qué hice esta Semana Santa? Aquí he estado en mi casa con mis hijos. Y desde el domingo de la entrada triunfal que se celebró el domingo pasado, el lunes les enseñé el domingo qué había hecho Jesús, el lunes, el martes, el miércoles, y le he ido enseñando a mis hijos qué fue el recorrido del Señor Jesucristo en Semana Santa. ¿Qué quiero decir con esto? Un aspecto positivo para mí sería que yo he estado más tiempo con mis hijos, con mi esposa, orando, solo los cuatro, pues. Ni siquiera mis suegros, ni mis cuñadas, ni nadie ha venido. Los cuatro, la Solo familia. el núcleo en sí, el núcleo principal en sí. El núcleo. Y yo no sé si habíamos olvidado eso o habíamos descuidado eso, voy a decir. Y creo que son de los aspectos positivos, pues. Podemos estar arrepintiéndonos, podemos estar orando, ayunando y buscando del Señor personalmente, pero también como familia, pues. Algunos aspectos positivos de este virus, yo mencionara estos, pues. Creo que son muy importantes y creo que todos los que nos escucharán, creo que secundaríamos y sí, afirmaríamos eso. Realmente una de las cosas que creo que Dios tenía planeado, porque Él es sabio, Él es soberano, Él tiene todo el control y Él sí sabía esa situación, era para eso, unificar más la familia, ¿sí? Exacto. Unificar a aquellas que ya estaban quizás ahí, pero muy desintegradas, unificar a aquellas o mejorar a aquellas que sí estaban en ese crecimiento como familia, pero igual los afanes, los quehaceres, el activismo, no permitía algo más pleno. Entonces, eso es bueno y eso, pues, y seguir fortaleciéndonos como familias, que si hay familias saludables, pues recordemos que siempre va a haber una iglesia más saludable. Exacto, exacto. Entonces, la tercera, Mauricio, la tercera sería, ¿cuál es la respuesta o cuál debe de ser la respuesta? Antes de terminar esta pregunta, yo reflexionaba con varios pastores amigos míos, especialmente con uno, y hablábamos acerca de esto, que por qué la iglesia no tuvo un plan ah, con anticipación. En nuestro país se destaca mucho el plan del gobierno, que lo ha efectuado de una manera muy buena, muy positiva, Mm, creo que con bastante tiempo de preparación se ha visto. Obviamente no a la perfección, pero sí, digamos, muy efectivo, muy efectivo. Entonces, pensando en eso, la pregunta caería, ¿por qué la iglesia no ha tenido ese plan? O quizás sí, quizás localmente, quizás algunas iglesias, pero no como una iglesia en sí, ¿verdad? Unida. Entonces, pensando en eso, recae la tercera pregunta. ¿Cuál es la respuesta y la actitud que Dios espera de nosotros como iglesia del Señor en estos momentos, ante esta pandemia global del COVID-19? sí, bueno, un par de ideas también en eso, pero antes, como este video lo estamos grabando en vivo, te tengo que preguntar, llevamos 21 minutos grabando. Si Sí, respondo, si hacemos ahorita la pausa y hacemos una segunda sesión. Tú me decís. ok. Si gustas, podés, quiero ver, solo responderme esta y podemos terminar con la pequeña sesión, la última pequeña sesión, ¿ok? Ok, terminamos. Ok. Yo creo que la iglesia quizás no nos preparamos, número uno, por ignorancia y por no recordar las promesas de Jesús. Yo esta mañana, que es el domingo de resurrección, este día que estamos grabando este video, estaba leyendo cuántas veces los ángeles y aún Jesús le dijeron a las mujeres y a los discípulos cuando llegaron a la tumba, cuando se dieron cuenta que el cuerpo de Jesús no estaba ahí porque él había resucitado, gloria a Dios por la resurrección de nuestro Salvador, Amén. y le dice, Amén. no se acuerdan de sus palabras, acuérdense de lo que dijo, que iban a juntarse en Galilea y que él iba a estar ahí con ustedes. Acuérdense que dijo que iba a resucitar al tercer día. Acuérdense lo que escribieron los profetas, le dijo también a los dos discípulos que iban camino a Emaús. Entonces, Ujú. no nos hemos acordado que el fin de los tiempos está cerca, pues. ¿Por qué la iglesia no se preparó? Bueno, porque no nos acordamos que ya pronto viene el Señor.
es como que uno no, sí lo creemos, pero pareciera que no, porque no nos preparamos para eso. Pues conocí una iglesia en los Estados Unidos que sabes que tienen una caja que dice, si usted encuentra, está en el centro del púlpito y todo, y la caja dice, si usted encuentra esta caja y no hay nadie en esta iglesia, es porque todos fuimos arrebatados. Y han Ujú. preparado videos, clases de lo que va a pasar en la tribulación, en el milenio, y lo que hay que hacer, y etcétera. Y han dejado Biblias y cosas. Esa iglesia está preparada para el arrebatamiento, pero yo he conocido una iglesia así no te puedo decir el número de iglesias donde yo he puesto mis pies, pues. Sí, Creo que a veces es solo porque no recordamos, no nos preparamos porque no recordamos lo que Jesús ha prometido en cuanto al fin de los tiempos, que va a haber peste, guerras, este, calamidades, pobreza, etcétera, pues, y a veces no lo recordamos. Ahora, ¿cómo nos podríamos preparar? Obviamente aquí es que el consejo de la iglesia se reúnan los jóvenes y decir, miren, ¿y qué podemos hacer, verdad? Y no estábamos listos, pero ahora sí, ¿cómo podemos estar listos? exacto, Y que el exacto. Señor dé ahí la sabiduría y el discernimiento para prepararse, ¿verdad? Creo que ese plan inconscientemente, ahora que ya estamos en esta situación, se ha ido implementando, ¿verdad? Por medio de las redes sociales que hemos hablado, ¿verdad? Claro. Pues creo que nunca se había dado el auge que se está dando hoy en día por la situación que estamos de quedarnos en casa, como se está usando, ¿verdad? Las diferentes plataformas electrónicas, como tú decías. Entonces, creo que en eso implica y ver de qué manera, ¿verdad? Ver de qué manera como iglesia usamos la creatividad que Dios nos da para demostrar el amor en tiempos de crisis y Así, reflejar el amor de Cristo y ver de qué manera pues estamos cerca de nuestra gente sin ese contacto directo, ¿verdad? Pero también ministrando y viendo de qué manera también hay que visionarnos un plan post COVID-19, creo yo que es muy así importante. es. Si el Señor en su Importante. misericordia pues nos permite entonces eso. Gracias Mauricio por ello. Pues quiero finalizar, Mauricio, creo que ya el tiempo cabal, vamos a finalizar en lo que habíamos planificado en las dos sesiones y vamos a finalizar en oración. Primeramente, gracias por tu... Creo que en medio de todo esto hemos hablado muchas cosas muy importantes y dependemos de nuestro Dios, pues dependemos de nuestro Señor y hay que ponerle toda esta situación en sus manos, la vida en sus manos, nuestra familia, nuestra iglesia. Quiero citar una escritura antes de orar, primera de Pedro 1:6, es una escritura una cita muy importante para mí en estos días. Esto es para ustedes motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honra y honor cuando Jesucristo se revele. Creo Amén. que este es un momento importantísimo que estamos pasando y sin duda a la iglesia, la fe nuestra está puesta a prueba para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Entonces, queremos finalizar orando, Mauricio, por favor. Quisiéramos orar una y una, vamos a orar para poder tener este tiempo y vamos a procurar ser lo más concreto, ¿verdad? Por el tiempo, si no, ni les va a llegar a la audiencia. Entonces, primeramente, quisiera orar por ti, por los misioneros, ¿verdad? Por los misioneros que están en diferentes partes, las cuales oramos y amamos mucho en el Señor y que Dios pues siga le fortaleciendo sus vidas, sus familias y sus ministerios, pues. Entonces, para mí es muy importante eso. Y si tú me ayudas, por favor, a orar por todas las familias afectadas, Mauricio, ya directamente con esta pandemia, Mm, ¿sí? claro que sí. Por esas familias afectadas y unámonos en oración, tú que conoces eso muy bien, bueno, en cuanto a la situación actual, especialmente por esas naciones más afectadas, ¿verdad? Creo Mm, que ahí incluye tu país, mm. incluye Italia, incluye España, incluye Estados Unidos y pues que sea Dios ayudándonos a las iglesias, pastores, ministros y a la población en general, a los gobiernos también. Entonces, ¿qué te parece si oramos por eso, Mauricio? Amén. Entonces, tengamos un tiempo de oración. Nuestro Dios, queremos honrarte y bendecirte. Y gracias, mi Dios, por el altísimo privilegio que me das de tener este tiempo con mi hermano Mauricio.
Gracias Dios por su vida, por su familia, por su ministerio. Gracias Dios por su corazón, Señor, para el perdido, por su corazón, por tu obra. Dios, primeramente queremos orar por los misioneros, por todos aquellos que están en diferentes partes del mundo. Mi hermano Mauricio, pues, es un gran ejemplo. Mi Dios, yo quiero orar por su vida, quiero orar por su esposita, quiero orar por sus hijos, por nuestra hermana Raquel, Señor, por sus hijos, Señor, por Esteban, por Lidia, Señor, por su familia, mi Dios, yo quiero orar por ellos, yo quiero orar para que seas tú protegiéndoles, mi Dios, de toda esta situación, que seas tú proveyendo también todo lo necesario, mi Dios, que seas tú bendiciéndoles, Señor, de una manera muy especial en sus vidas, en su hogar, en su ministerio. Yo quiero orar, Señor, para que seas tú siguiéndole, usándole, mi Dios, con su iglesia, con las diferentes personas, mi Dios, que mi hermano pues, puede transmitir tu evangelio. Úsale con poder, Señor, abre puertas, mi Dios, bendice, Dios, el ministerio. Úsale como ese instrumento en estos tiempos tan difíciles, mi Dios. Oramos, Señor, para que seas tú bendiciéndole, pero también protegiéndole, Señor, en medio de esta situación tan difícil. Asimismo, queremos orar, Señor, por los misioneros que vienen a mi memoria en este momento, por la familia de nuestro hermano Ramón Carballo, Señor, hasta México. También oramos para que seas tú protegiéndole, bendiciéndole, cuidándole en estos momentos, guiándole, Señor, dándoles de tu paz, de tu fortaleza, Señor, dándole sabiduría también a él, a su esposita, a sus hijos, mi Dios. Por favor, Señor, hacia ahí, hacia México, mi Dios, oramos para que seas tú bendiciéndole y tu cuidado esté sobre ellos. Así también oramos por nuestro hermano Pino, Señor, allá en Asia, Señor. Oramos para que seas tú bendiciéndole, protegiéndole, Señor, usándole con poder, mi Dios, abriendo puertas, Señor, bendiciendo su familia, orando, mi Dios, para que tu gracia sea manifestada sobre él y que seas tú protegiéndole también, Señor, bendiciéndole. En estos momentos oramos por ellos, mi Dios. Oramos, Señor, por los diferentes misioneros, familias, Señor, misioneras, Señor, que están en diferentes partes del mundo, especialmente en esos lugares donde esta pandemia ha sido tan notable, tan afectada, Señor, cada familia. Oramos para que tú les cuides, les bendigas y hagas prosperar sus vidas, sus familias y ministerios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, seguimos en tu presencia ahora para pedirte por algo que está en tu corazón y tú lo demuestras en tu palabra desde el inicio, Señor, de tu escritura, y es por todas las naciones, Señor. Desde que tú escogiste a Abraham, tú le dijiste que él sería de bendición para todas las naciones con su descendencia, Señor, para todas las familias de la tierra. Cuando el Señor Jesús dejó uno de sus últimos mandatos a su iglesia, él dijo que fuéramos y hiciéramos discípulos a todas las naciones, Señor. Y tú dices también, Padre, que en tu paraíso, allá en el Apocalipsis, habrá sanidad para todas las naciones y que estaremos todos ahí representando, Señor, Amén. orando, adorándote a ti, Señor, alabándote a ti. Desde el Génesis hasta el último libro de la Biblia, Señor, el Apocalipsis, tú demuestras que tienes en tu corazón a las naciones y venimos delante de ti para dejártelas en tus manos, Señor, para que sanes nuestra tierra. Nos humillamos delante de ti recordando este principio de tu palabra, que si tu pueblo se humillare, Señor, y clamare a ti, tú puedes sanar nuestra tierra. Y Señor, te lo pedimos, Padre, con nuestra fe, con nuestras debilidades, en humildad, con simpleza y sencillez de corazón. Venimos porque solo tú puedes sanar, Señor. Solo tú puedes hacer que esta calamidad se detenga, que este virus no se siga propagando y que pronto se encuentre, Señor, una solución, una vacuna, Señor, un medicamento, Señor, que para que todos, Señor, los que están enfermos puedan sanar y Sí, que Señor. ya no nos sigamos contagiando, Señor, en las diferentes naciones. Principalmente te dejamos, Señor, los países más afectados con esto, Estados Unidos, Señor, donde ya hay casi 500,000 de personas infectadas, aquí en Italia, Señor, donde hay tantos miles de personas, aquí en Francia ya hay más de 100,000 casos, en España, Señor, y otras naciones que han sido realmente tocadas por este virus, Señor. Pero también nos recordamos de aquellos países, Señor, donde quizás no hay tantos casos, pero igual se están protegiendo, Señor, y puede llegar a haber muchos casos, como
como Sí, es nuestro Señor. país, El Salvador, Señor. Y yo te pido Sí, que Señor. sigamos las reglas, las indicaciones que nos han dado, Señor, para que este virus no nos llegue, Señor, pero em, por sobre todas las cosas te pedimos a ti que tú sanes, Señor, que dé sabiduría a las Por favor, autoridades, los Señor. presidentes, Señor. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Señor, el presidente de nuestro país, Nayib Bukele, dale sabiduría, Señor, a estos Sí, hombres Señor, por y favor. que también se humillen, como hemos visto que algunos lo han hecho, que reconozcan que solo tú puedes obrar, Señor. Te ruego que Amén. toques a las naciones, que hagas un avivamiento en cada nación de tu Espíritu Santo para que la gente esté más abierta, Señor, a escuchar el Evangelio, a recibir a Jesucristo en sus corazones, a creer en Jesucristo en sus corazones, Señor. Que este sea una de las cosas positivas de este virus. Señor, en Sí, tus Señor. manos dejamos el mundo, porque es tuyo, porque tú lo creaste y porque es propiedad tuya, Señor. Que toda rodilla se doble y reconozca que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, gracias Mauricio por este tiempo. De verdad deseo que Dios continúe bendiciendo tu vida, a tu familia, protegiéndoles y dándonos la sabiduría a todos, ¿verdad? Y de Amén. verdad, pues gracias por este tiempo. Que Dios te bendiga mucho y unas palabras finales y consejos finales que pudieras darnos. Bueno, no, quizás solo como oraba yo, sigamos las indicaciones que nos dan, confiemos en el Señor, en la provisión del Señor. Sé que a veces eso es lo que más nos estresa, ¿verdad? Más nos preocupa. Oremos mucho, como dijimos, busquemos las cosas en las que tenemos que arrepentirnos y disfrutemos el tiempo en familia también, ¿verdad? Gracias por sus oraciones, por este país, por Francia, y nosotros oramos por ustedes, allá la iglesia hermosa, San Antonio Giboa, todo el área de Verapaz, San Vicente, Amén. que pues yo conocí este sector, así que siempre están en mi corazón. Saludos a tu esposa, Kevin, a mi hermana Judith, siempre oramos por ella también, y pues que el Amén. Señor les esté bendiciendo en todo, a todos mis hermanos de la iglesia y a todos los que están escuchando. Bendiciones. Amén. Gracias. Saludos, Mauricio. Saludos a tu esposa y a tus hijos. Y pues que Dios bendiga a Francia. Que Dios bendiga a nuestro querido país El Salvador y también el mundo. Y que Dios nos ayude y nos guíe. Así que un Amén. saludo y un saludo a todos los que van a ver este video. Dios les Así bendiga. es. Bendiciones.